Hola, muy buenos días. El día de hoy me encuentro con... Buenos días con Álvaro Alonso Pavón Rodríguez. Y bueno, en este momento le vamos a hacer una serie de preguntas a Álvaro Alonso sobre cómo la radio ha influido a lo largo de su vida. Bueno, Álvaro Alonso, primeramente te quiero preguntar, ¿eres un oyente constante de la radio? Buenos días, Alejandra. Sí, eh, desde muy niño me encanta la radio. Álvaro, ¿y crees que la radio ha influenciado de alguna manera en tu vida? Alejandra, la radio sí ha influenciado en mi vida para muchas cosas porque el hecho de estar pendiente de las emisoras durante todo el día, porque eso hago, sí lo ha influenciado a uno en cuanto a estar al día en la parte de política, en la parte de farándula, en la parte de cómo están las cosas a nivel nacional y a nivel local. Es importantísima la radio para estar uno informado todos los días. Sí, Álvaro, tienes toda la razón. También comparto esa opinión sobre que la radio es la que nos mantiene todo el día actualizados. Y bueno, te quiero hacer otra pregunta. ¿En la actualidad crees que sigues siendo un radioescucha muy activo o crees que con el paso de los años tal vez has perdido un poco la costumbre o el amor de escuchar la radio? Mira, Alejandra, el amor por la radio nunca lo he perdido, pero antes yo oía mucho más radio que hoy en día, pues porque hoy en día hay otros medios que se le facilitan a uno para estar informado de las cosas. No he perdido el amor por la radio, sigo oyendo radio todos los días, pero con menos intensidad. Álvaro, al decir antes, ¿a qué época de tu vida te refieres? ¿En qué momento fue cuando fuiste un radioescucha más activo que nunca? Esas fueron épocas entre mi niñez y mi juventud. Me estoy refiriendo a los años entre 65 y 75, 80. Ahí fue la parte donde más nosotros pudimos compartir con la radio. Yo lo hice porque posteriormente empezaron a aparecer los otros medios. Claro, imagino lo interesante que debió ser escuchar radio en su época dorada. Álvaro, ¿y recuerdas algunos de los programas que transmitían en la radio en ese momento? Alejandra, la programación era muy selecta porque habían programas de humor, habían radionovelas, había noticieros, había programas musicales, había programas infantiles, incluso en las noches había educativa, que era el bachillerato por radio. Entonces, era una variada programación durante todo el día. De los programas que yo más recuerde de humor, en las mañanas estaba la escuelita de Doña Rita, más tarde había unos programas musicales, al mediodía estaba el noticiero, igualmente en las mañanas a la madrugada había un noticiero, en las tardes eran las novelas. Las novelas empezaban tipo 2 de la tarde, iban hasta las 5 o 6 de la tarde. En la tarde también había unos programas de humor. Pero de lo que yo más recuerde del programa en la mañana era la escuelita de Doña Rita, porque era muy divertido ese programa. Era una parodia ahí de la educación. Y a las 2 de la tarde estaba un programa de un humorista colombiano muy famoso que era Guillermo Zuluaga Montecristo. También era un programa muy especial de humor. Súper interesante todo eso que nos cuentas. Definitivamente envidio mucho no haber podido estar presente en esas épocas de la radio. Álvaro, ¿y recuerdas alguna emisora en especial de la época o cuál era la que solías sintonizar con más frecuencia? Alejandra, de la época recuerdo mucho porque fui influenciado por mis abuelos. Ellos desde que se levantaban estaban oyendo una emisora
que era de Todelar. Entonces era amanecer campesino y atardecer santanderiano. Era una programación de música campesina y porque desde que yo me levantaba la estaba oyendo, influenció mucho en mi vida. Álvaro, ¿y crees que tus gustos siguen siendo los mismos o a día de hoy sintonizas diferentes tipos de emisoras? A la fecha aún se conservan algunos programas del amanecer y el atardecer para complacer a la gente del campo. Me fascinan y los sigo oyendo. Creo que la radio de antes era un poco como más objetiva. Hoy en día escucho noticieros y eso, pero me parece que la información es muy parcializada, entonces prefiero seguir oyendo los programas de la época de antes. Bueno, Álvaro, y con esto último que me cuentas, quiero preguntarte, ¿quisieras dar algún consejo o algún mensaje a la juventud o a la sociedad en general de hoy en día en cuanto al tema de la radio? Mira, Alejandra, yo admiro la tecnología de hoy en día y toda esta cuestión de redes, información, periódicos, a mí me parece espectacular. Pero mi mensaje para la sociedad y la juventud de hoy en día es que no dejen de oír la radio. La radio tiene programas durante las 24 horas interesantísimos. La Radiodifusora Nacional sigue transmitiendo programas culturales. Los sábados y los domingos existe mucha programación cultural en la radio. No abandonen la radio, ese sería mi gran mensaje. Además, la radio siempre ha marcado la pauta en cuanto a la información, sea mucha o poca. Yo la comparo como con los álbumes de fotografía. Por